Capítulo 26. Autorización. El joven Lupino avanzaba por los pasillos del templo con paso mesurado. Su vista recorría cada rincón, impregnándose de una profunda nostalgia. La silueta de su mamá aparecía en cada paso que daba, y el vacío que dejaba su ausencia bastaba para confirmar su decisión de partir. Al llegar frente a la puerta de madera que conducía al despacho de su padre, se detuvo, inmóvil. No hizo ademán de llamar. Entre los de su especie, tales formalidades resultaban innecesarias. El aura de un alfa podía percibir la más sutil presencia, y Kujak lo sabía bien. La espera fue breve. Desde el interior, la voz profunda e imponente de Okiba resonó con autoridad. «Entra». Kujak sintió cómo su piel se erizaba al escuchar la voz de su padre. Era una mezcla de temor, respeto y pura adrenalina, como si estuviera a punto de enfrentarse a un temible adversario. Era asombroso cómo una simple conversación con él podía provocarle tal intensidad. Sin dudarlo, deslizó la puerta y entró. La oficina de su padre se extendía ante él, tan ordenada como siempre. Sus ojos vagaron sin interés por los pergaminos perfectamente enrollados y los libros de cuentas apilados. Para Kujak, este lugar y la biblioteca representaban los espacios más tediosos del templo. Comprendía, por supuesto, lo importante que era para la doctrina y los asuntos comerciales. Pero no podía evitar pensar que, si estuviera en el lugar de su padre, encontraría la manera de delegar esas aburridas tareas a otro lobo. Sin embargo, hace poco tuvo que reconocer que también aportaba fuerza. No podía negar que, gracias a ese tipo de estudios, Masaru había desarrollado una notable habilidad de combate. Pero ese no era su camino. Kujak ya había trazado su propia ruta para superarlo en técnica, aprovechando la ventaja natural de su extraordinaria resistencia. Después de todo, él podía entrenar hasta que sus músculos ardieran, y seguir entrenando después de eso. La mirada de Kujak se detuvo finalmente en Okiba, quien permanecía de pie junto a la luz de la ventana. Allí estaba esa figura que, de niño, había temido, desafiado en ocasiones y admirado la mayor parte del tiempo. Aquella sombra imponente en la que solía proyectarse mientras crecía, especialmente desde aquel día que marcó para siempre a su madre. En aquel entonces, siendo apenas un niño, presenció aquella forma bestial que emergió del cuerpo de su padre, bípeda, oscura, con un aura tan poderosa que le robó el aliento. «Es increíble», había pensado con fascinación, mientras veía cómo la furia de Okiba se desataba para ir a despedazar al hijo de puta que había osado agredir a mamá. Aunque cada vez que recordaba aquel acontecimiento, un sentimiento de culpa crecía en su interior. Sentía que, si él hubiese sido más fuerte, su madre no habría perdido su lengua. Pero era una culpa secreta, una que jamás admitiría frente a otra persona. Lo que lo había impulsado a entrenar más duro que nadie. Juró que, al crecer, sería capaz de dominar aquella forma mejor que cualquiera. Ahora, tras años de esfuerzo, podía asumirla con facilidad, y su versión era considerada la más poderosa entre sus hermanos. Aún así, aunque la admiración por su padre persistía, Kujak había decidido que su destino sería uno diferente. Quería forjar su fuerza a su manera, bajo sus propias reglas, y sus hermanos compartían ese deseo. Perdido en esos pensamientos, Kujak olvidó el protocolo. Reaccionó tarde, inclinándose con torpeza, casi tropezando. Se arrodilló con una rodilla en el suelo, dejando la otra elevada, mientras sus manos buscaban apoyo en su muslo, al tiempo que bajaba la cabeza con un movimiento brusco. «Padre, Alfa, jefe, ¡ah!». Las palabras se enredaron en su lengua, arruinando el elaborado saludo que tanto había practicado. «Levántate, Kujak». Sin titubear, Kujak obedeció, poniéndose de pie en un rígido silencio. Pero, incluso erguido, sentía el peso abrumador de la presencia de su padre, como si cada palabra que dijera estuviera siendo evaluada. Okiba sabía que su hijo no era especialmente hábil con los protocolos. Si Kujak estaba esforzándose tanto, era porque algo importante tenía que anunciar, aunque ya intuía de qué se trataba. «Padre», decidió decir Kujak, considerando que su petición debía ser más personal.
Ahora que madre ya no está, mis hermanos y yo queremos partir. Como adulto y primogénito que soy, quiero forjar mi propia manada. El alfa mantuvo el silencio ante esa petición, como si cavilara sus implicaciones. ¿Y cómo lo harás?, preguntó Kiva al fin. ¿Cómo piensas forjar tu manada? Kujak respiró hondo antes de responder, esta vez con más confianza. Queremos probar suerte en las tierras del sur, buscarnos mujeres y tener mucha descendencia. ¿Solo eso? Okiba alzó una ceja inquisitiva. ¿Cómo se van a sustentar? ¿O acaso piensan saquear? Kujak apretó los labios por un momento, endureciendo su semblante, pero sus ojos no vacilaron. No haremos eso, respondió con sinceridad. Sabemos que no es viable en esta época. Planeamos mantener relaciones con el templo y comerciar. Se detuvo un momento, cavilando bien sus palabras. No queremos cortar relaciones contigo, padre. Aquello tomó a Okiba por sorpresa. Sabía que no podía impedir que su hijo, ya un adulto con pleno derecho, tomara su propio camino, especialmente considerando que la doctrina no era una filosofía que abrazara de corazón. Sin embargo, lo que no esperaba era que lo hiciera de manera tan correcta, tan madura. ¿Qué había provocado este cambio en Kujak? ¿Había sido su enfrentamiento con Masaru? ¿La muerte de su madre? Tal vez ambas cosas. O simplemente que Kujak era más capaz de lo que aparentaba. Okiba se lamentó tardíamente de lo distante que había sido con su primogénito. «Está bien, acepto tu dimisión y la de tus hermanos», respondió Okiba con un tono paternal, provocando en su hijo una chispa de sorpresa. «Demuéstrame que eres capaz de liderar una manada». Kujak apenas pudo contener la emoción al escuchar esas palabras. Asintió rápidamente de forma brusca mientras una sonrisa nacía en su rostro. «Pero recuerda», agregó Okiba, endureciendo de nuevo su tono, casi como un gruñido. «Si rompes las reglas, cortaremos las relaciones diplomáticas con ustedes». La advertencia fue suficiente para hacer que Kujak volviera a ponerse rígido. «Sí, lo entiendo», respondió con obediencia, aunque por dentro no podía creerlo del todo. Había llegado preparado incluso para pelear por su derecho a partir, pero todo había salido sorprendentemente bien. Demasiado bien. Finalmente se iría. Finalmente podría vivir su vida bajo sus propios términos. Su sangre hervía de entusiasmo mientras imaginaba el camino que se abría frente a él, como si lo estuviera esperando desde siempre. Claro, Kujak había asegurado que evitaría conflictos innecesarios, pero tampoco descartaba un enfrentamiento formal con otro alfa si llegara el momento. Después de todo, los duelos acordados eran parte de las tradiciones. Aunque eso era mejor no mencionarlo por ahora. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Okiba dio un paso hacia él. Instintivamente, Kujak retrocedió, alzando la mirada como si temiera que hubiera leído sus pensamientos. Sin embargo, Okiba solo levantó una mano y la apoyó firmemente sobre su hombro. El gesto era inusual, pero no incómodo. Era cercano. «Lo harás bien, hijo mío», dijo Okiba con una voz más suave. «Eres más fuerte de lo que fui a tu edad». Esas palabras lo dejaron en blanco por un momento. Algo creció en su interior y lo inundó de una felicidad que nunca había anticipado. Eran las palabras que jamás esperó escuchar, pero que siempre había deseado oír. Kujak salió de la oficina de Okiba con una sonrisa tan amplia que sus colmillos quedaron a la vista. Su cola, de un profundo color azabache, se agitaba con entusiasmo, delatando su alegría. «¿Te fue bien?», preguntó una voz familiar que se acercaba. Kujak giró la cabeza y reconoció el olor antes de ver al dueño de la voz. En otro tiempo, habría ignorado al chico o, como mucho, emitido un gruñido para que se callara. Pero esos días habían quedado atrás. Masaru, no, su hermano, era fuerte, muy fuerte, alguien que había demostrado ser digno de respeto. Claro, excepto cuando hablaba, ya que a veces lo hacía demasiado. En lo personal, Kujak lo prefería con los puños en alto y la boca bien cerrada. «Sí», respondió Kujak, sin dejar de sonreír. Masaru alzó las cejas, sorprendido. En el fondo, no esperaba que Kujak hubiera conseguido lo que buscaba. Okiba siempre había sido muy estricto, y Kujak no era precisamente un ejemplo de obediencia. Aún así, se alegró por él.
Quizás en el futuro tendría la oportunidad de visitar su manada. Hoy bajamos al pueblo a pasar el rato. ¿Vienes?, dijo Kujak, acercándose con una actitud relajada. Masaru esbozó una leve sonrisa, pero negó con la cabeza. Me aburriría, ya sabes que no bebo. Kujak resopló y, apoyando una mano sobre el hombro de Masaru, inclinó la cabeza para quedar a su altura. No vamos solo a beber. Masaru frunció levemente el ceño, tratando de entender a qué se refería, pero pronto lo captó. Era bastante obvio. «Ah, van a eso», murmuró, y de inmediato detestó que su piel pálida se sonrojara tan fácilmente. Se apartó un poco, cruzándose de brazos y desviando la mirada para evitar el gesto burlón de su hermano. Lo pensaré», respondió Masaru, avergonzado. «Pero ahora tengo asuntos que atender con Okiba». Kujak le dio un par de palmadas en la espalda antes de despedirse, y, con paso seguro, se alejó por el pasillo. Por su culpa, Masaru se quedó un rato fuera de la oficina de Okiba, esperando que el rubor de sus mejillas se disipara. Detestaba lo fácil que su cuerpo lo traicionaba en momentos como ese. Sin embargo, no tuvo que anunciar su presencia. El alfa deslizó la puerta y lo miró directamente. «Vamos», dijo con firmeza. Masaru dio un respingo, sorprendido de que viniera a buscarlo personalmente. Tragó saliva y recordó el motivo de su visita. Había muchas preguntas que necesitaba resolver. Una vez adentro, Masaru no pudo evitar recorrer con la mirada cada rincón de la oficina. Había estado allí en numerosas ocasiones. De niño, cuando llegó al templo y tuvo que aprender a leer y escribir de forma personalizada. Más tarde, cuando su curiosidad lo llevaba a explorar los documentos de la doctrina. Y en otras oportunidades porque el alfa lo llamaba para interrogarlo o discutir algo en particular. A pesar de conocer los protocolos, Masaru nunca los aplicaba cuando estaba frente a Okiba. Simplemente se mantenía de pie, con una postura relajada, sin preocuparse por seguir las formalidades. Curiosamente, nunca se le había reprendido por ello. Esa excepción lo distinguía de sus hermanos, quienes siempre debían adherirse estrictamente a las normas o enfrentar castigos. Quizás esa diferencia había contribuido en el pasado a la distancia que sentían hacia él. Claro que, a diferencia de ellos, Masaru tenía otra responsabilidad: ayudar a Mika con las labores domésticas del templo. Y si se escapaba de esas tareas, también enfrentaba consecuencias. En cierto modo, aquello equilibraba la balanza. Masaru levantó la vista para mirar a los ojos a quien ahora sabía que era su padre. Esto es confuso. ¿Cómo debería llamarte ahora?», preguntó, buscando romper la tensión con un toque de humor. «No estoy acostumbrado a decir padre. De hecho, ni siquiera te llamaba Alfa. Para mí siempre fuiste el viejo». Se detuvo de golpe, consciente de que estaba siendo irrespetuoso, pero Okiba simplemente lo observó con calma, lo que Masaru interpretó como una señal de que estaba bien, de momento. «Lo lamento», dijo Okiba de pronto. «No debí ocultarte tu origen. El tiempo pasó y simplemente no supe cómo decírtelo». Masaru se quedó perplejo. ¿Había respondido antes de que pudiera siquiera formular una pregunta? Okiba guardó silencio por un instante. Por alguna razón, su mente lo llevó de vuelta al pasado, a su primer encuentro con Solis, cuando era apenas un niño. Recordó cómo entonces le dijo de forma desafiante a su maestro que no conocía el miedo, aunque ahora sabía que no era cierto. Una ligera sonrisa cruzó su rostro al comprender qué debía decir. «Tuve miedo y no lo reconocí». La sinceridad en esas palabras sorprendió a Masaru. Parpadeó, atónito, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Miedo?», pensó incrédulo. «¿Okiba? ¿Miedo? Eso no tiene sentido». Masaru sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos, y fijó la mirada en su padre con renovada determinación. Había muchas cosas que quería decir, pero antes de que pudiera abrir la boca, Okiba lo interrumpió. «Imagino que tienes preguntas». Para extrañeza de Masaru, la voz de su padre era serena y hasta afectuosa. «Te contaré todo». El chico no podía dejar de sorprenderse de que Okiba tuviera tanta iniciativa al hablar. Era extraño sentir que los papeles se invertían,
pero esta vez guardó silencio y asintió. Tenía preguntas, claro, muchas, pero lo que más le importaba era saber quién había sido su madre. Okiba comenzó a relatar la primera vez que conoció a Alia, describiendo lo poco que sabía de ella. Masaru lo escuchaba atentamente. Era la primera vez que lo escuchaba explayarse con tanto detalle, pero llegó a un punto en el que era demasiado detalle. «¡Ah! ¡Detente ahí!», protestó Masaru, llevándose las manos a la cabeza. «Esa parte no es necesario que la cuentes. La puedo obviar. Te cuento esto para que entiendas». «Eso ya lo sé». Masaru lo interrumpió, todavía cubriéndose la cara como si quisiera borrar una imagen mental indeseada. «Maldita sea, sé de dónde vienen los cachorros. No soy un niño». Okiba, impasible, continuó con calma. «Lo menciono porque nunca has tratado con una loba. En ese entonces lo desconocía, pero sus etapas de celo...» «Eso también lo sé». Masaru lo interrumpió de nuevo, agitando la mano en señal de que parara. «Ya sé que en esa etapa son irresistibles para nosotros. No hace falta ver a una para saberlo. Hay libros sobre eso». Una sonrisa inquisitiva apareció en el rostro de Okiba. «Veo que has estado investigando bastante». «Sí. Digo, no. No. Se corrigió Masaru, desviando la mirada con incomodidad. «¿Podemos volver al tema, por favor? Después de... Bueno, eso, ¿qué pasó con ella?» Se marchó y dejó una nota. Masaru resopló, incrédulo. «Qué conveniente para ti». En lugar de molestarse, como Masaru habría esperado, Okiba asintió ligeramente, tomándose el comentario en serio. «Es posible». Masaru lo miró fijamente, descolocado. «¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?», murmuró sintiéndose cada vez más incómodo. Miró a su alrededor, como si esperara descubrir alguna trampa oculta. «Esto es una especie de prueba, ¿verdad?». Okiba mantuvo su calma habitual. «Por eso me comprometo a investigar al respecto y darte todas las respuestas que mereces». Masaru alzó la vista ante esa propuesta. Su madre tenía curiosidad, sí, mucha, pero también miedo. Miedo de descubrir que realmente lo había abandonado porque no lo quería. «Está bien. Gracias», respondió al fin, con un leve temblor en la voz, como si no estuviera del todo convencido de aceptar la oferta. El silencio volvió a reinar en la habitación, un silencio que, viniendo de Okiba, se sentía casi natural. Con el tema de su madre aparentemente resuelto, al menos por ahora, el joven tomó aire y decidió abordar la segunda inquietud que lo atormentaba. «Aunque es posible que esa información tarde en llegar, ya que no estaré aquí por un tiempo», anunció con calma. Okiba lo miró con extrañeza, lo que llevó al chico a relatar lo que había descubierto sobre Alana, que ella había reconocido a su familia en sus recuerdos, que juntos habían investigado en la biblioteca del pueblo, comparado su uniforme y los alimentos que recordaba, llegando a la conclusión de que probablemente era una noble. Su plan, entonces, era llevarla a una de las academias de la capital, donde quizá podrían ayudarla a encontrar a su familia. «Entonces pensamos irnos en dos...». «No lo autorizo», cortó Okiba de golpe. «Semanas a más tardar». «¿Qué? ¿Cómo que no?», se quejó Masaru incrédulo. Okiba se acercó con paso firme, y Masaru retrocedió por puro instinto. Aunque el alfa no mostraba señales de amenaza, su mera presencia era suficiente para intimidarlo. Era difícil no sentirse pequeño ante él. «El mundo allá afuera es muy peligroso». Okiba se inclinó ligeramente, fijando su mirada en los ojos de Masaru. «No estás preparado». «¿Que no estoy preparado? Soy muy fuerte. Tú lo has visto. Le gané a Kuyak», protestó Masaru, aferrándose a su orgullo. «No se trata solo de ser fuerte», respondió Okiba con paciencia. «Te falta experiencia de vida. No todo lo que lees en los libros es como en la realidad». «Ya lo sé», interrumpió Masaru, con el rostro encendido de furia. «Por esa misma razón debería ir, ¿no crees? Además, lo que dices es absurdo. Autorizaste a Kuyak. A Kuyak. ¿Y a mí no? ¿Es en serio? Él es un adulto. Tú no». «Adulto», pensó Masaru con frustración. No podía ayudar a Alana solo porque no era considerado un adulto. ¿Solo eso? ¿Solo porque aún no tenía su segunda transformación?
La frustración lo consumía. Y no es solo eso, continuó Okiba, implacable. Tu idea es ingenua y demuestra que no entiendes el mundo. Llegar a la capital es un viaje largo y peligroso. Es una ciudad gigantesca. ¿Cómo planeas encontrar a su familia? Y lo que es peor, la expondrías a un viaje extenuante. ¿Crees que ella será capaz de soportarlo? Ten paciencia. Quédense aquí. Lo que decía Okiba tenía sentido, y eso solo enfurecía más a Masaru. Apretó los puños, sintiéndose subestimado. Había pasado tanto tiempo pensando en esa solución, en cómo actuar, mientras Okiba... ¿Qué había hecho él? Nada. ¿Y qué iban a esperar ahora? Masaru tragó saliva. Había otra razón que lo inquietaba, una que no se atrevía a admitir. Tenía miedo de que, con el tiempo, su padre empezara a ver a Lana de otra forma. Pues yo, solo te avisé, exclamó caminando rápidamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Okiba lo detuvo. No quiero verte en peligro. Aquellas palabras, que en otro momento habrían podido conmoverlo, ahora solo alimentaron su enojo. Masaru se giró bruscamente, mirándolo directo a los ojos. Ya es tarde para que te estés preocupando por mí, espetó con la voz cargada de reproche, antes de salir apresuradamente y dejar la habitación atrás. Okiba no intentó detenerlo. Sabía que, aunque Masaru se sintiera libre de actuar, había formas de controlar la situación sin que el chico se percatara. Con calma regresó a la ventana, donde los últimos rayos del día comenzaban a teñirse de rojo. Sus pensamientos lo llevaron a una figura que siempre había estado con él en momentos de incertidumbre. Una presencia que ya no podría recuperar. Su mandíbula se tensó mientras apretaba los puños suavemente, sin apartar la vista del horizonte. Espero haberlo hecho bien, Mika.